buenas tardes a todos. Ahora sí, entonces yo soy José Poloni, gerente de educación en Controlab, y agradezco su asistencia a otra reunión virtual. Hoy el tema es evaluación de inmunoensayos en endocrinología, herramientas para la determinación hormonal en el laboratorio. Antes de comenzar, comparto alguna información. Tendremos un promedio de 60 minutos para la presentación y 20 minutos para preguntas al final. Pediré que publiquen sus preguntas en el menú Actividades en la sesión Preguntas y Respuestas. Si ustedes no conocen, en la pantalla a la derecha hay 9 puntos. A la derecha abajo hay 9 puntos. Hay que clicar. Después va a abrir una otra pantalla y ustedes pueden movimentar hasta encontrar preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, este es el local para enviar las preguntas. Esto queda más organizado para nosotros, para podermos verificar las preguntas que llegan. ¿Ok? Al final de la clase, les proporcionaremos un enlace en el chat. Entonces, otra cosa, en el chat vamos a poner el enlace para que se completen su nombre y correo electrónico para emitir un certificado y completar la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Gustaría que todos participaran, ya que sus comentarios sobre la reunión serán muy importantes. Y importante también revisar su carpeta de correo no deseado, el spam, para obtener información sobre el certificado. Por veces ocurre de la mail ir para el spam. Entonces, verificar también en esta carpeta. ¿Ok? Entonces, comenzamos la clase y cedo la palabra a nuestra invitada, doctora Naida Sandoval Velasco, licenciada en bioquímica, con diplomado en inmunología y especialidad en bioquímica endocrinológica, responsable del área de hormonas del SUS y presidenta de la Sociedad de Bioquímica Endocrinológica de Santa Cruz. Doctora Naida, siéntase libre de comenzar la presentación. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero agradecer al doctor Poloni y a la doctora Vieria, que gracias a ellos se ha dado esta reunión, y enseguida comparto la pantalla. Vamos a empezar hablando de este tema que es tan importante, que es hormonas, ¿no? En resumen es hormonas, ¿no? Y los inmunoensayos que nos ayudan a determinar estas hormonas, para ver cuál es el ideal, qué inmunoensayo elegir. Para esto primero vamos a dar como un pantallazo de cada inmunoensayo para que de esa forma nosotros veamos cuál es el mejor para nuestro laboratorio. Empecemos con una introducción. ¿Por qué es importante el diagnóstico endocrinológico? ¿Por qué tiene que ser preciso? Como todos sabemos, las enfermedades hormonales tienen síntomas inespecíficos. Tenemos un abanico de opciones, un abanico de síntomas. No son síntomas marcados. Además de esto, un diagnóstico certero va a permitirle al médico tener un tratamiento oportuno y eficaz. Ahora, sabemos que el tratamiento para las enfermedades, llamémosles tiroideas, no es un tratamiento de un día, es un tratamiento que va a seguir con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como laboratoristas? Tenemos que confirmar estas sospechas, ya que los síntomas son tan variados. Entonces el médico necesita confirmar esa sospecha clínica con un laboratorio que sea preciso y que sea confiable. Además de esto, va a monitorear la respuesta al tratamiento. Como vimos, como mencioné anteriormente, le hacemos las hormonas tiroideas. Entonces el paciente, si el médico ve una alteración, le va a pedir a las 3 semanas, algunos médicos piden al mes. Entonces necesitan hacer un seguimiento para monitorear el tratamiento, porque las dosis igual van a variar de acuerdo al resultado que nosotros estemos emitiendo. Además de esto, también nos ayuda a detectar desequilibrios hormonales subclínicos.
Tenemos frecuentemente el hipotiroidismo subclínico y esto es importante detectarlo a tiempo porque más adelante se va a convertir en un hipotiroidismo marcado. Entonces, si tenemos un análisis que sea preciso, lo vamos a poder detectar a tiempo y esto va a ser mejor, ¿no?, para el paciente. Ahora, es por eso que es necesario técnicas que sean sensibles y específicas. Una de las razones es porque las concentraciones hormonales suelen ser muy bajas. Pongamos, por ejemplo, una glucosa que se mide en miligramos por decilitro. Esto quiere decir que hay cierta cantidad de miligramos de glucosa en cada decilitro de sangre, pero no ocurre lo mismo con las hormonas. En las hormonas no medimos la masa, sino que medimos, por ejemplo, una TSH en unidades internacionales por ml. Estamos midiendo la actividad biológica. Esto significa qué cantidad de hormona genera cierta respuesta biológica estándar en ese volumen de muestra. Entonces, por eso es importante que la técnica sea sensible. Además de esto, necesitamos métodos que sean capaces de detectar estos pequeños cambios que pueden ocurrir y así evitar diagnósticos erróneos y también tratamientos inadecuados. ¿Qué es un inmunoensayo? Un inmunoensayo es una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar o cuantificar una sustancia, que en este caso viene a ser una hormona, puede ser una TSH, puede ser una insulina. Tenemos tres componentes principales de un inmunoensayo. Tenemos el antígeno, el anticuerpo y el sistema de detección. El antígeno es la sustancia que queremos medir. El anticuerpo es la molécula que reconoce y se une específicamente al antígeno. Como vemos aquí, puede ser un fragmento de anticuerpos o una mezcla de anticuerpos. Y luego tenemos el sistema de detección. Esta es la señal que nos va a permitir visualizar o cuantificar la reacción. Y este sistema de detección puede ser quimioluminiscente, puede ser colorimétrico. Entonces, de acuerdo al sistema de detección, vamos a tener los distintos modelos de inmunoensayos. Bueno, anteriormente se hablaba mucho de RIA, no sé, quizás en otros lugares aún lo estén usando. Aquí en mi país, en Santa Cruz, en Bolivia, ya se descontinuó el RIA, pero el RIA usaba isótopos radioactivos como marcadores. Es por eso que en esta diapositiva no lo he colocado, solamente están el ELISA, el CLIA y el ECLIA, que actualmente se está usando en este medio, ¿no?, en el país. Vamos a detallar uno a uno. ¿Qué es el ELISA? Es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima y utiliza una enzima que está unida a un anticuerpo. Su mecanismo es que la enzima convierte un sustrato incoloro en un producto con color. Aquí el tipo de señal es colorimétrico y aquí es donde está el detalle. Por ejemplo, si tenemos nosotros pacientes que tienen sueros lipémicos, por ejemplo, entonces eso va a interferir en la reacción, porque recordemos que en lo que es colorimetría tenemos un lector de placas, de microplacas, y pasa un haz de luz a través del pocillo. Entonces, si tenemos una muestra que es lipémica, entonces va a absorber parte de ese haz de luz y nos va a dar resultados erróneos. Luego tenemos el CLIA, que es un inmunoensayo por quimioluminiscencia. En este caso, la enzima, igual tenemos una enzima, pero genera una reacción química que produce una luz. Y esta luz es proporcional a la cantidad de sustancia que hay presente en la muestra o a la cantidad de hormona. Y como su nombre indica, el tipo de señal es quimioluminiscente. Y por último, que se está introduciendo en nuestro medio, que es mucho más sensible, es la electroquimioluminiscencia. En este caso, la luz es producida por una reacción que es activada eléctricamente y la señal luminosa se genera con corriente eléctrica. Vamos a ver las características del ELISA y el CLIA. Bueno, el CLIA y el ECLIA que tienen características similares y por otro lado tenemos al ELISA. Veamos la sensibilidad.
La sensibilidad del ELISA es moderada. ¿Por qué decimos esto? Porque no puede detectar niveles hormonales muy bajos. En el inserto de un ELISA, por ejemplo, no vamos a encontrar datos como el límite de blanco, el límite de detección, el límite de cuantificación, que son muy importantes a la hora de hacer hormonas, cuando queremos medir cantidades muy pequeñas. Entonces, solo encontramos lo que se llama sensibilidad, pero la sensibilidad que viene declarada en los insertos se asemeja al límite de detección. Y lo que nosotros queremos medir son hormonas que sean precisas y exactas. Entonces necesitamos un límite de cuantificación, porque el límite de cuantificación, recordemos que es la menor concentración de hormona que se puede medir con exactitud y precisión, que es lo que necesitamos en el laboratorio, ¿no? Entonces, en el caso del CLIA, sí, es posible esto. Por ejemplo, en la TSH tenemos para un límite de cuantificación de algunas plataformas de 0,06. Entonces, esto es bueno, ¿no? Tenemos pequeñas concentraciones que podemos medir con exactitud y precisión. En cambio, en el caso del ELISA, no tenemos este dato. Ahora, el tiempo del análisis es lento porque tenemos que hacer lavados en el ELISA, tenemos que incubar, entonces puede demorar hasta más de 1 hora. En caso de los CLIA o del CLIA, debido a los procesos automatizados, el tiempo se va cortando. El rango dinámico. Este punto es muy importante. ¿Qué es el rango dinámico? Se refiere al intervalo de concentraciones de una sustancia que un método puede medir con precisión y exactitud. Siempre repetimos lo mismo, ¿no? Precisión y exactitud, que es lo que queremos determinar de esa forma los resultados en el laboratorio. En otras palabras, es el rango entre la concentración más baja y la más alta que puede detectar un método sin perder fiabilidad. Y en el caso del ELISA, es limitado. Por ejemplo, tenemos kits que tienen calibradores que van de 0, 0,5, 2,5, 10, 20, hasta 40. En la TSH, tomemos como ejemplo nuevamente la TSH, van hasta concentraciones de 40. En cambio, en los CLIA automatizados, la TSH, hay plataformas que tienen concentraciones hasta 100. Y en el laboratorio encontramos en la rutina de todo, ¿no es cierto? Tenemos pacientes que tienen hipotiroidismo con concentraciones de 50, 60, más de 100. Entonces necesitamos un método que sea capaz de medir concentraciones muy bajas y concentraciones muy altas de los analitos. En el tema de las interferencias, bueno, en el ELISA tenemos alta probabilidad de interferencia por los anticuerpos heterófilos, luego, como ya mencionamos anteriormente, el tema de los lípidos también interfieren por la turbidez. En el caso del CLIA, alta especificidad debido a los reactivos, y también el sistema de detección, como es por luz, entonces es menos afectado por el color o la turbidez. Ahora, la precisión y la reproducibilidad, en el ELISA hay más variabilidad en interlote, y en el CLIA es más preciso porque cada plataforma usa anticuerpos específicos que son probados por la marca, ¿no? Comercial. Entonces, tenemos más precisión aquí. En el caso de la automatización, en el caso del ELISA, mayormente son kits manuales. Podremos hablar de semiautomáticos cuando introducimos un lavador automático o cuando hacemos la lectura cuando la placa viene entera, ¿no? Pero la mayoría son manuales. En el caso de CLIA es alta porque se adapta fácilmente a plataformas automatizadas de laboratorio clínico. Entonces, hemos visto que hay muchas ventajas en el caso de quimioluminiscencia en relación al ELISA. Sin embargo, aquí quiero también mencionar algo que es muy importante. En el caso de los equipos automatizados, tenemos que conocer nuestra plataforma, o sea, conocer cómo funciona nuestra plataforma para ver si
hay interferencia quizás con algún medicamento que el paciente esté tomando o algún suplemento que esté tomando. Por ejemplo, muchas plataformas utilizan anticuerpos biotinilados. Entonces, la biotina puede hacer que haya una reacción cruzada. Es por eso que cuando tenemos, por ejemplo, resultados que quizás no encajan con la clínica del paciente, entonces debemos hacer un buen análisis preanalítico, ¿no? O sea, hacer las preguntas al paciente, qué está tomando, a qué hora tomó su medicamento, qué suplemento está tomando, para ver si alguno de estos está afectando nuestra plataforma. Si es así, quizás podemos pedir, si es posible, que deje de tomar ese medicamento y hacer la medición nuevamente. Si esto no es posible, también tenemos otra alternativa, ¿no? Podemos buscar hacer ese analito en una plataforma que sea distinta a la que nosotros estamos utilizando. Pero siempre hay que tener cuidado y hay que parar ahí y prestar atención a esos resultados, porque no debemos, lo que nos da el equipo es lo que debe ser, no. Simplemente tenemos que ver si no hay una interferencia o una reacción cruzada con algún medicamento que esté tomando el paciente. Entonces, igual, los equipos automatizados debemos analizarlos, debemos conocerlos, debemos saber cómo funciona nuestro equipo. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos como un resumen de cada uno de los inmunoensayos. Ahora vamos a ver cómo estos inmunoensayos se comportan en el ensayo de aptitud o control externo o programa de evaluación externo de la calidad, ¿no? Que es el que nos da controlar. Veamos el ensayo de aptitud de un ELISA. Bueno, Control Lab nos divide primero por kit y equipo, que viene a ser aquí, ¿no? El grupo GA75. Esto es de mayo y no encontré en el perfil de resultados ninguno que vendría aquí en kit y equipo. En kit ya está el enzimo inmunoanálisis, que es de una marca muy conocida aquí en mi país, en Bolivia. Y miren lo que tenemos. Tenemos un coeficiente de variación de 16.9. Entonces es un coeficiente de variación muy alto. Recordemos que el coeficiente de variación es una medida estadística que indica el grado de variabilidad de un conjunto de datos en relación a su media. Entonces, debemos tener coeficientes de variación que sean bajos, ¿no? Para que veamos que es un buen desempeño del método. Y aquí también, con una concentración media de 4.6 para la TSH, tenemos un coeficiente de variación de 19. Lo mismo ocurre aquí para una media de 4.2, un coeficiente de 22.8. Entonces, tenemos coeficientes de variación que son elevados, ¿no? Para un enzimo inmunoanálisis. Esto nos corrobora lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? De todas las deficiencias que tiene el ELISA para la determinación de hormonas. Y bueno, puse la TSH porque es una hormona que todos la analizamos, ¿no? En el laboratorio. Luego quiero hablarles un poco acerca de la quimioluminiscencia, que aquí la tenemos de forma manual. Hay muchos laboratorios que la realizan de forma manual. Y también tenemos, ¿no? Por el otro lado, la parte automatizada y también este equipo que es de electroquimioluminiscencia. Vamos a analizar cómo nos va con la quimioluminiscencia. Aquí sí ya tenemos el kit y el equipo. Tenemos el UMATIC. Seguimos con el ejemplo de la TSH. Miren que aquí con una media de 1.6 tenemos un buen coeficiente de variación de 5.1. Sin embargo, aquí cuando ya tenemos una media de 4.4, tenemos un coeficiente de 24. Y aquí, en la tercera muestra con una media de 4.6, tenemos un coeficiente de 21.6. El hipotiroidismo subclínico lo tenemos muy frecuentemente en el laboratorio, ¿no es cierto?
y mayormente los valores van de 0,5 a 4, 4,5. Entonces aquí vemos que este método, con las concentraciones críticas de 4,4 y 4,6, no se está comportando bien, porque tenemos coeficientes de variación que son elevados, ¿no? Esto es en CLIA, pero de manera manual. Lo mismo pasa aquí, que son otros equipos que se está usando, el Lumati, el Lumistat y el Lumat. Lo mismo, tenemos coeficientes de variación, miren que van de 24, 21, aquí tenemos 12, pero bueno, también tenemos 3 participantes, ¿no? Entonces vemos que el CLIA manual tampoco se está comportando bien, ¿no? Con la TSH. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para mejorar esto, por así decirlo, ¿no? Para mejorar el CLIA manual. Tenemos que tener cuidado con los equipos, ¿no? Siempre tenemos que tener un mantenimiento correcto, preventivo, correctivo de los equipos o de los luminómetros. Debemos tener un agitador, un cronómetro, y bueno, el tema de materiales, tubos de ensayo, punteras que deben ser nuevas. Aunque parecen cosas sencillas, son cosas que se ve en la rutina. O sea, lo he visto, ¿no? De que muchas veces aquí tuvimos unos 3 años más o menos que estamos con Controlab y nos costó un poco porque algunos decían de que había muchos inadecuados, pero en realidad es que esos inadecuados nos estaban ayudando a ver cuáles eran los errores que estábamos cometiendo. Por ejemplo, en un laboratorio vimos sus calibraciones, y después mencionamos algo que quizás nosotros lo damos por hecho, ¿no? Que se use punteras nuevas, tubos nuevos, y ahí estaba el error, ¿no? Ahí estaba el problema. Que lamentablemente por la situación de nuestro país, a veces nosotros reutilizamos las punteras, ¿no? Reutilizamos los tubos. Entonces, recordemos, las hormonas son pequeñas, moléculas muy pequeñitas. Entonces, todo debemos hacerlo con material nuevo. Además de eso, también tenemos que usar las micropipetas multicanal para realizar los lavados. Y si es posible tener, ¿no? Un lavador automatizado, mucho mejor, porque ahí vamos a descartar un error, ¿no? de lavado. Ahora, ¿qué herramientas más tenemos para el CLIA manual? Bueno, los calibradores y los controles internos. Tenemos que hacer esa diferencia entre los dos. Los calibradores son soluciones estándar que contienen una concentración conocida y precisa de la hormona o analito que se desea medir. Entonces se utilizan para establecer una curva de calibración que permite al sistema convertir la señal luminosa en una concentración cuantitativa real. Eso es un calibrador. Concentraciones conocidas que nos van a permitir hacer una curva. Por otro lado, tenemos el control interno, que son muestras con concentraciones conocidas de analito que se procesan igual que un paciente, que las muestras de los pacientes, y nos permiten verificar si el sistema y procedimiento están funcionando correctamente. Recordemos que son dos cosas muy distintas, ¿no? Los calibradores por un lado y el control interno es otra cosa. Aquí vamos a analizar un poquito las diferencias entre estos dos. Como ya mencionamos anteriormente, el calibrador, una solución con concentración conocida. El control interno se usa para verificar cómo fue nuestra rutina de ese día. ¿Cuál es la función principal del calibrador? Establecer la relación entre la señal luminosa y la concentración. Control interno es controlar la cantidad del ensayo y validar los resultados obtenidos en ese día, en ese momento, ¿ya? Eso tenemos que prestar atención al control interno. Tenemos que analizar el control interno porque es la única forma que vamos a validar los resultados que estamos lanzando o que hemos procesado ese día. El momento de uso se usan al inicio del ensayo o cuando se recalibra el sistema, a veces los calibradores en sistemas automatizados, dependiendo, la plataforma nos piden calibrar cada cierto tiempo o dependiendo también cómo se comporta nuestro analito. No todos los analitos son iguales.
es ahí que tenemos que conocer nuestra plataforma, pero también conocer nuestro analito, porque no todos los analitos se comportan igual. Cada analito tiene su propia característica. Luego, los controles internos se usan junto con los pacientes. Entonces, pasamos un paciente y pasamos también el control interno. Cantidad de niveles. Bueno, en los calibradores manuales, que serían un ELISA o un CLIA manual, mayormente son de 5, 6, 7, ¿no? Dependiendo el rango dinámico que se quiera que tenga el kit. Y en el caso de los controles internos, lo ideal, es lo ideal, ¿no? Porque tenemos 3 niveles de control. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes con TSH baja, con TSH normales y con TSH elevada. Esto lo tenemos todos los días en el laboratorio. Entonces, lo ideal es que controlemos a la TSH en los tres niveles de control. Mínimo 2 niveles, que es lo que mencionan las guías. Los resultados esperados, los calibradores se usan para generar una curva y esa es su función, ¿no? Sin embargo, los controles internos deben estar dentro de un rango aceptable, definido por el fabricante, los primeros 20 datos, y luego ya definidos por nosotros. Pero los controles internos deben estar dentro de ese rango, o sea, tenemos un rango para que ellos entren, ¿no? ¿Qué pasa si falla un calibrador? Repetimos la calibración. Y si falla un control interno, tenemos que analizar. Tenemos que analizar las reglas de Westgard y si es un error o sea, si 2 niveles no nos entran, entonces tenemos que detener el análisis y resolver. O sea, aquí nosotros tenemos de cada laboratorio, ¿no? Cada laboratorio define cuáles son las reglas que va a usar y aplicarlas en su control interno para su rutina diaria. Ahora, la frecuencia del uso, los calibradores, como mencioné anteriormente, dependiendo del inserto, ¿no? Y los controles internos todos los días o cada corrida de prueba. Hay laboratorios que son muy grandes, que quizás tienen que hacer 2, 3 corridas, entonces ya ellos pueden poner 2 veces los controles, ¿no? Pero si no, si somos un laboratorio más pequeño, cada que pasemos un paciente, debemos correr también el control interno. Aquí quise poner un fragmento de una marca muy conocida aquí en Bolivia, que habla acerca de cómo se debe procesar. Por ejemplo, un CLIA manual. Dice, formatear los pozos de la microplaca para cada calibrador, control y muestra de paciente para que sean ensayados en duplicado. Entonces, vemos de que es un requerimiento del fabricante. O sea, el fabricante nos está diciendo cómo es que debemos hacer. Debemos hacerlo por duplicado. Y en realidad esto no se aplica, ¿no? Es por eso también que tenemos mucha variación en los CLIA manual y en los ELISA, porque no estamos siguiendo las instrucciones del fabricante. Esto para tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es las plataformas automatizadas. Vamos a dar un pantallazo a esta parte. EQ es electroquimioluminiscencia, la Q-quimioluminiscencia, y vemos, por ejemplo, la TSH es la misma, es el mismo ciclo que estuvimos analizando del ELISA y del CLIA. Y miremos aquí para distintas marcas de equipos automatizados tenemos el coeficiente de variación que van de 2, 3, 4. Entonces, vemos que sí, ¿no? Se comporta bien la TSH en estos equipos automatizados. Y tenemos el histograma, que es ver, yo siempre digo, ¿no? Ver el perfil de resultados en gráfico. Entonces, a veces los gráficos son más fáciles de entender, ¿no? Entonces, vemos que la TSH sí tiene un pico, ¿no? Tiene un pico, entonces vemos que todos los resultados, los que están afuera en la franja lila, es los que no han sido aceptados y los del centro es los que han sido aceptados, ¿no? Entonces, vemos que la TSH con el tema de automatizado se comporta bien. Pero, ¿qué pasa con el estradiol? Miren,
Aquí tenemos, todas estas plataformas son automatizadas. Y el estradiol tenemos coeficientes ya más altos. Miren, ya viene de 7, de 8, inclusive aquí es un equipo automatizado que tiene un coeficiente de 34. Y para las 3 muestras. Tenemos la muestra 2 que tiene un coeficiente de 19 y la muestra 3 un coeficiente de 13. Entonces, aquí estamos viendo que algo está pasando con el estradiol. Y miren el histograma, no es como el de la TSH, ¿no es cierto? Aquí ya vemos más variabilidad, ya vemos más cajitas que se han formado. Entonces, tenemos que tener más cuidado con el estradiol, ¿no? Porque el estradiol es una hormona muy pequeñita que no todos los equipos automatizados la manejan bien. Lo mismo, aquí tenemos otra gráfica del estradiol con otra concentración, en este caso es el 602, que igual tiene distintos cuadraditos, o sea, no tenemos un histograma así como el de la TSH. La testosterona total. La testosterona aquí realmente es un analito muy, muy complicado, muy difícil. Y miren, el perfil de resultado de Control Lab nos muestra de que sí, efectivamente, ¿no? La testosterona, todos estos son equipos automatizados y miren, tenemos varios que tienen coeficientes de variación que son altos. Por ejemplo, aquí tenemos de 62, 33, 138. Entonces, tenemos coeficientes de variación altos. Eso nos demuestra que hay mucha variedad, ¿no? Mucha variación en este analito. Entonces, es un analito delicado, es un analito que le tenemos que tener mucho más cuidado, prestarle más atención para poder evitar, ¿no? Estos coeficientes tan altos. Y esto ahora lo vamos a ver, por ejemplo, hay concentraciones de 40, de 31 que es la más baja, y tenemos hasta concentraciones de 60 para una misma muestra. Claro, en distintas plataformas, pero es la misma muestra, ¿no? Y efectivamente, igual, en el histograma vamos a ver también esa variación de la testosterona. Aquí quise mostrarles algo que me parece interesante, es que el control interno siempre va de la mano del control externo, siempre. Eso tenemos que tenerlo en mente, siempre van de la mano los dos. Esto es una TSH, solo que no me salió esta parte, es una TSH, y lo que quiero que veamos aquí es que, miren, el ID es positivo, la muestra 1, 0,96, 1,35, 0,94. Muchas veces nosotros vemos nuestros resultados y decimos, a ver, ¿está dentro del rango? Por ejemplo, 2,37, sí, entró dentro del rango. Y nos vamos a comparar con el rango. No hagamos eso. No es una buena práctica. ¿Qué debemos hacer? Comparar nuestros resultados, pero con la media de los participantes. Eso nos va a ayudar a tener, ¿cuál es el objetivo? Tener un ID cercano a 0. Entonces, no nos quedemos tranquilos. A ver, aquí voy a poner esto. No nos quedemos tranquilos con un ID de 0,96. Algo va a pasar en el siguiente ciclo. Miren, y la 3 es 0,94. Y justamente la muestra 2 ya se salió. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué debemos hacer? Lo primero que yo pido cuando veo así un inadecuado es el control interno. O sea, ¿cómo se comportó el control interno ese día que usted pasó su control externo, su ensayo de aptitud? Y aquí podemos ver que el control interno, con una media, el nivel 1 de 0,116, está bien. Miren, tenemos arriba, abajo. Está bien, no tenemos problema. Pero con una media de 2,33, aquí está la media, miren, la línea. Todos los resultados están arriba. Y aquí nuestro resultado que no ingresó o que están arriba tienen unas concentraciones de 2, de 5 y de 5. Entonces, vemos lo mismo, ¿no es cierto? Tal como nuestro control externo nos está diciendo de que todo está arriba, nuestro control interno, si lo analizamos, también todo está arriba. Y el nivel 3, que bueno, tiene una medida de 42,
igual tiene todos los resultados arriba. Entonces, debemos siempre hacer el análisis, ¿no? Del control interno junto con el ensayo de aptitud. Otra cosa que igual a veces es tan simple, ¿no? O que pasa, que me ha pasado, por ejemplo, es de que me dicen algunos colegas, mi control externo, el ensayo de aptitud está bien, pero mi control interno no, está por arriba. Entonces yo le digo, bueno, veamos el equipo. Y efectivamente el control interno estaba por arriba. Entonces digo, quizás la desviación estándar está mal calculada, no, estaba bien. Luego vimos que le pedí su inserto. Todos los resultados de laboratorio estaban en 1, en 0,9, y la media que tenía ahí era 0,76, y todo estaba arriba. Entonces después revisamos el inserto, y me dice, bueno, y lo veo, y la media era 1,07. Entonces la colega me dice, pero lo guardé junto con el fabricante. Pero no confiemos en el fabricante porque somos nosotros, o sea, a nosotros nos tiene que ayudar el control interno, ¿no es cierto? Entonces, revisemos si algo está saliendo mal y nuestro ensayo de aptitud está bien, es que quizás estaba mal guardada la prueba. Lo acomodamos, pusimos el valor medio que realmente era 1,07 y ya todo se acomodó. Entonces, a veces son cosas sencillas que las podemos, que miren, en realidad el control interno nos ayudaría a que tengamos un buen ensayo de aptitud, pero en este caso es al revés. El ensayo de aptitud nos está mostrando de que hay un problema en el control interno. Otra cosa igual que pude ver es de que el control externo estaba alto, le salió alto. Un ciclo le dio bien, era la T4. Un ciclo le dio bien, el siguiente ciclo le salió alto. Entonces le digo, veamos cómo se comportó el control interno ese día que usted pasó el control externo. El valor de control interno, pudimos verlo de que también estaba alto. Entonces, ¿por qué no tomó acción en ese momento? Miren, el control externo o el ensayo de aptitud lo arreglamos al siguiente ciclo. Ya levantamos la no conformidad, nos dimos cuenta del error y en el siguiente ciclo lo arreglamos. Pero ¿qué pasa con los pacientes que procesamos ese día? Todos los pacientes nos han salido altos porque nuestro control interno nos estaba diciendo están altos, pero no los analizamos el día a día, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro control interno, a veces decimos, ya nos entró dentro del rango, pero ¿cómo? ¿Cómo se comportó el control interno? De ahí la importancia de aplicar las reglas de Westgard, ¿no? Debemos aplicarlas día a día y hacer el análisis correspondiente. Otra cosa que también a veces pasa es que el control externo sale inadecuado. Perdón. Y cuando ya pido el resultado del control interno, no hay el dato. O sea, no, ese día no pasaron control interno. Entonces, igual, si uno pasa el control externo y no le entró ese día paciente, pero uno tiene que correr. Cuando llega la muestra del control del ensayo de aptitud, uno tiene que correr todas las pruebas, pero no nos llegó paciente, pero igual el control externo es como un paciente. Entonces, pasemos nuestro control interno. También debemos correr, aunque no tengamos resultado de paciente. Tenemos que correr nuestro control interno para ver cómo está nuestro sistema ese día que pasamos el control externo. Y otra cosa, igual que se pudo o que he podido ver, es que a veces el control externo está inadecuado. El control interno uno puede usar la plataforma que uno desee para poder pasar sus controles internos. O sea, cada laboratorio decide si lo hace en el equipo, si utiliza, por ejemplo, a veces se utiliza el MedLab, la plataforma de Control Lab, o sea, la plataforma que uno desee usar, lo puede hacer, siempre y cuando tenga ese dato, ¿no? Porque a veces está todo bien, uno lo imprime y está todo bien esa fecha que el control externo no le pasó. Pero ese control lo han pasado así al equipo como paciente, está bien. Yo necesito ese dato, ese paciente, cómo está en el equipo. Y a veces no es lo mismo que está en la hoja. Entonces,
yo estoy convencida de que el ensayo de aptitud no se equivoca. El ensayo de aptitud nos dice que hay un problema. Y si nosotros hacemos nuestro control interno, analizamos de manera adecuada, vamos a encontrar el problema. La charla no es para estadísticas, sin embargo, quise poner esta herramienta que nos da Control Lab porque me parece muy útil. Por ejemplo, aquí podemos ver nosotros de que tenemos gráficos por ronda para ver cómo se está comportando nuestro ciclo. Y aquí tenemos gráficos por concentración. Y algo que me gusta mucho es esta parte, que es el gráfico de Youden, donde nos dice qué tipo de error es. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un error sistemático. Entonces ya, nosotros sabemos, es un error sistemático y entonces empezamos a buscar cuáles pueden ser las causas para un error sistemático. En esta ronda, el error es aleatorio. Entonces, de igual forma, buscamos, ¿no?, cuáles son las causas. Entonces, lo que debemos hacer es que el ensayo de aptitud no sea útil en la rutina diaria. O sea, debemos usarle, debemos sacarle provecho. No dejemos que el ensayo de aptitud sea simplemente para una evaluación. No, el ensayo de aptitud es para poder nosotros aprender, usemos las herramientas, es algo educativo, ¿no? Para nosotros mejorar y poder tener resultados también más precisos y confiables, que es el objetivo, ¿no?, de nuestra área. Entonces, ¿cuál es el mejor inmunoensayo? ¿Qué hacemos? ¿Será que hay un equipo que nos sirve para todo? Hemos visto, ¿no?, de que hay muchas características. O sea, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para elegir un inmunoensayo. Si está en nuestras posibilidades elegir un inmunoensayo, una opción muy buena que tenemos es usar el perfil de resultados. Veamos el equipo que tiene más participantes y que tiene el menor coeficiente de variación. Ese será el equipo que nos va a ayudar a tener resultados buenos. Entonces, ese es un dato. Conclusiones. Hemos visto que el método ELISA tiene un coeficiente de variación elevado. Entonces ya podemos decir, ¿no?, de que no es un buen método, ¿no?, para realizar las hormonas. Entonces, hemos visto la literatura y también hemos visto la parte que nos muestra el ensayo de aptitud. Entonces, los dos se complementan y ELISA no es una buena metodología para medir las hormonas. Quimioluminiscencia, sí, son ensayos, inmunoensayos recomendados, al igual que la electroquimioluminiscencia. Las plataformas debemos analizarlas, usar de manera correcta las herramientas disponibles en el caso de que hagamos CLIA manual, estandarizar los procedimientos. Es importante las condiciones preanalíticas. Para cualquier inmunoensayo que usemos, debemos preguntar al paciente qué ha tomado, preguntar el horario. Recordemos que el horario también es importante. Prolactina antes de las 9 de la mañana, cortisol a las 8, prolactina tiene que estar 30 minutos las pacientes descansando. Entonces, todas esas, que es otro mundo, ¿no?, de las condiciones preanalíticas, deben cumplirse, ¿no?, dentro del laboratorio para que tengamos un buen resultado. Controles internos. Usemos controles internos que nos ayuden en la rutina diaria. Los recomendables son 3 niveles. Si tenemos 2 niveles, bueno, usemos los 2 niveles, pero usémoslos de manera correcta. O sea, todos los días debemos analizar el control interno todos los días, ¿no? Analizar esos resultados. De igual forma, el ensayo de aptitud, no nos quedemos con, bueno, nos ingresó dentro del rango. Veamos qué tanto se alejó de la media de comparación nuestro resultado. ¿Qué ID tiene nuestro resultado? Por ejemplo, si tiene un ID de 0,8, hay que preocuparse, ¿no? En el siguiente ciclo se puede salir, y no solo eso, ese 0,8 nos está demostrando que algo está pasando en la rutina. Entonces, veamos el ensayo, nuestros controles internos, cómo se están comportando durante ese tiempo. Entonces, los resultados del ensayo de aptitud, no solo los revisemos y
y ya entramos y listo. No, analicemos, tenemos que analizar cada dato, cuánto se ha acercado al valor de la media. Elegir una plataforma que se ajuste a la necesidad de nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, si somos un laboratorio de fertilidad, por ejemplo, que hacemos hormonas femeninas, estradiol, ya vimos que el estradiol es una hormona muy complicada, veamos el mejor método. Tenemos que elegir un método que pueda responder a la necesidad de nuestra población. Tenemos que conocer nuestra población. Y algo importante es que en el resultado tenemos que darle esa información al médico, tenemos que decirle qué inmunoensayo hemos utilizado, el nombre del equipo, inclusive el modelo del equipo, porque hay equipos que tienen distintos modelos y hay variación de un modelo a otro. Aunque sea la misma marca del equipo, hay variación entre los modelos. Entonces, especifiquemos también este detalle en el informe de los resultados. Otro punto importante es que debemos realizar el seguimiento del paciente en el mismo equipo. Ya vimos que las plataformas varían mucho. Entonces, lo ideal es que el paciente se evalúe en el mismo equipo. Y si quizás está en mantenimiento o alguna cosa, el equipo que usamos, hay que informar al médico. Debemos informarle al médico para que él tome en cuenta esa variación al momento de dar el tratamiento o hacer el seguimiento a su paciente. Y bueno, la capacitación continua que es muy importante, ¿no? Muy importante realizarla para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? De que brindar resultados que sean precisos, que sean confiables a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Aquí les dejo mi número de teléfono por cualquier cosa. Muchas gracias, doctora Ana. Muchas gracias. La clase fue genial y yo creo que ha sido útil para todos. Ya tenía escuchado, doctora Ana, en el simposio que organizamos en Bolivia y la- el tema es muy interesante y la forma como es trabajada creo que ayuda muchísimo a entender las particularidades que las hormonas tienen, pero básicamente todo que mencionaste se aplica también para los otros analitos del laboratorio, los cuidados que mencionaste, no es diferente. Claro que las hormonas tienen más, son más influenciadas, son más delicadas, por así decir, pero muy buena la clase. Hay preguntas, solo quiero reiterar que el enlace de la encuesta de satisfacción está en el chat. También quiero enfatizar que la encuesta es importante para que podamos mejorar continuamente nuestras reuniones. Y por favor incluyan su nombre completo y correo electrónico en el enlace para la emisión del certificado. ¿Ok? Entonces vamos para adelante delante de las preguntas, doctora. Yo quiero solo comentar un poco, en tanto que por general en este momento las personas empiezan a enviar sus preguntas, entonces comenta un poco. Me gustó muchísimo que mencionaste la importancia de las buenas prácticas. Esto es un punto que influencia en todos los exámenes. Las buenas prácticas para hormonas son fundamentales. Y bien, cómo los errores en el ensayo de aptitud estaban apuntando justamente a los problemas que existían en el laboratorio para la determinación de las hormonas. Eso fue un punto muy interesante porque la idea general de las personas es que un mal resultado del ensayo de aptitud es una punición, y no es así. Estás mencionando justamente que no, está mostrando lo que está pasando de malo y lo que necesita mejorar. Otro punto, conocer la plataforma, el equipo y conocer los analitos, porque no se controlan todos, no se comportan todos de la misma forma. Entonces es fundamental conocerlos. Y creo que una herramienta extremadamente útil que usted demostró en la ponencia es observar, estudiar
muy bien el perfil de resultados, como mostraste diversas veces los diferentes perfiles de resultados para las diferentes hormonas, avaliando cuál equipo tiene mejor performance y conectando esta información con los gráficos en histograma para entender mejor. Eh, Otro punto que yo quiero mencionar, ah, que la pantalla que utilizaste es magnífica, la conexión del control interno con el ensayo de aptitud, con el índice de desviación para identificar lo que está pasando en el ensayo de aptitud, cómo estaba el comportamiento del control interno y en cuál concentración está más afectado o no. Entonces, esto me encantó, de verdad, me encantó la clase. Ya tenía una idea magnífica de la tua clase y hoy reforzando lo que ya tenía visto anteriormente. Muchísimas gracias, me gustó muchísimo. Sí, Ahora voy a las... perdón, perdón. Por Sí, favor. ahí justo cuando usted menciona lo que pasa es que a veces no nos entra, o sea, nuestro control interno nos entra bien, pero no es la concentración que nuestro ensayo de aptitud no nos entró. Entonces, Ujú, a veces tenemos un control interno, seguimos la TSH, tenemos un control interno de 1 y de 2, 2 niveles, pero nuestro ensayo de aptitud era 6 y no nos ujú. ingresó. Entonces, no es la misma concentración. Por eso es que tenemos que tener controles internos que nos ayuden. Entonces, Especial. exacto, el ensayo de aptitud nos está diciendo algo está pasando en esta concentración, ¿no? Entonces, siempre digo, van de la mano y debemos usarlo así, debemos llevarlos de la mano. Si no entra uno de los dos, algo está pasando en nuestro sistema y debemos ubicar cuál es el motivo. Excelente, excelente. Bueno, doctora Ana, yo me voy para las preguntas. Vamos a ver lo que tenemos acá. Ahora llegaron algunas. Vamos a ver. Esta fue enviada durante la clase. No se identificó la persona. Está escrito, no es un poco exagerado enviar un control por cada paciente. Yo no sé si es exactamente eso que mencionaste. Quizás es un paciente, bueno, a veces aquí pasa, no sé, quizás en otros lugares también, pero a veces hay laboratorios pequeños que hacen un solo Sí. paciente, Ok. una sola TSH, y dicen solo es uno, aunque sea uno, tiene que pasar control interno, porque ¿qué le asegura que ese paciente estuvo bien? Y recordemos, yo siempre digo, ese paciente puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi hija. Entonces, ese paciente, yo como paciente quiero que esté bien controlado, quiero que tenga un control interno. A veces sale costoso, es por eso que debemos decidir si hacemos o no las pruebas, porque recordemos, hormonas es costoso. O sea, los equipos son costosos, los reactivos son costosos. Entonces, ahí como bioquímico, nuestra misión es dar resultados, resultados que sean precisos y exactos. Claro que el nivel, el tema económico también lo tenemos que tomar en cuenta, pero eso no tiene que afectar que el resultado sea preciso y exacto. Entonces necesitamos que alguien, un control, aunque sea un paciente. Perfecto. Y mencionaste muy bien, hay que evaluar el costo-beneficio de ofertar, de tener un determinado examen en el laboratorio. Si es muy costoso, entonces quizá no se puede ofertarlo. Es un punto importante, es un punto muy importante. Ah, Otra pregunta. Al informar, perdón, doctora Ruth, ¿qué hace? Al informar el resultado, debemos también colocar el método que se ha utilizado. Esta pregunta. Sí, es recomendable usar, por ejemplo, quimioluminiscencia, no tengo con ninguna marca relación, pero para dar un ejemplo, ¿no? Quimioluminiscencia Maglumi 600. Entonces estamos poniendo el nombre, quimioluminiscencia, y el equipo que es este Maglumi 600 o el modelo. Porque a veces los médicos no saben que un Maglumi utiliza la plataforma de CLIA. Entonces, tenemos que darle toda la información posible. Igual, quimioluminiscencia Maglumi X3. Entonces, hay que darle esa información porque a veces de distinta, por ejemplo, un 600 a un X3, hay variación en los resultados. Perfecto, perfecto.
Otra cosa, doctora, otra pregunta. Jessica, ¿qué hace? ¿Qué recomienda hacer si entre lote a lote se observa desplazamiento de la media? Es en el caso, ¿eso se refiere al control interno, el cambio de lote o al reactivo? No Eso está sí. especificado. Jessica, Bueno, si quieres complementar, puede hacer. Perdón, envió. Control interno. el control interno cambió de lote, porque cuando cambia de lote, la norma dice que tenemos que cambiar, ¿no? Los datos, porque cada lote va a traer, si el control interno tiene un lote, estamos empezando con un lote, y llega a otro, entonces tenemos que cambiar los datos, porque van a ser otros datos, similares quizá, de reactivo. Sí, lote de reactivo. Ahí tenemos que analizar las plataformas nuevamente y el reactivo, porque pasa, por ejemplo, a mí me pasa a veces con la testosterona, que cambia de el siguiente reactivo, cambia los controles internos. En ese caso vamos a tener que cambiar también nuestra curva de control interno y esperar el ensayo de aptitud. Como les dije, la testosterona, el estradiol, la progesterona, son hormonas. Aquí en Bolivia no tenemos la oportunidad de elegir el equipo. La verdad es el equipo que llega, es el que tenemos que usar. Entonces, en ese caso, tendríamos que cambiar nuestra gráfica también, nuestro control interno, para poder controlar el nuevo lote, porque si no, estaríamos controlando el lote anterior. Entonces, cambiemos también la gráfica del control. Es como que hacer un cierre y empezar de nuevo. Y decir a fábrica, hablarnos al proveedor, decir, o sea, hay un cambio, los reactivos deberían ser homologados, ¿no? O sea, se debería ver esa trazabilidad, pero en algunos casos no pasa. Perfecto. También Jessica envió algunos analitos medidos por inmunensayo. ¿Tienen material de referencia internacional? La pregunta. La verdad, no conozco. No, sinceramente no sé si hay. Aquí en Bolivia no tenemos ninguno, pero no sabría decir. Ok. Hay una otra pregunta acá acerca de la frecuencia. Para el caso de los controles externos de frecuencia trimestral, los meses que no tengo participación, ¿cómo haría la evaluación de la exactitud de mis pruebas? El control interno nos va a ayudar. El control interno es la única herramienta que tenemos, ¿no? Para poder esperar el siguiente ciclo. Pero, ¿saben? Yo les aseguro que si ustedes tienen un equipo controlado, o sea, siempre sus equipos con mantenimiento, sus controles internos, o sea, si es posible de tercera opinión, de 3 niveles de control, y si tienen aplicando las reglas de Westgard, no les va a pasar nada. Y o sea, el siguiente ciclo van a ver que les va a ir bien. Doctora Ana, hay una pregunta que quizá hay que poner un histograma en pantalla. La Ana Karina pregunta, ¿se podría indicar cómo interpretar mejor el histograma? No sé si quieres regresar con uno de ellos para mostrar. A ver, voy a intentar. No sé si ahí se ve, ¿no? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Puede quizá tomar un ejemplo de esto, de que tenga el uno que Uno que pienses que es más ilustrativo. sí, la TCH, el que es más bonito, que la TCH tiene las franjas, ¿no? Aquí podemos ver el color, que son las franjas lilas, que hay un sonido. Eh, Es, un minuto que voy a intentar remover el sonido. ¿Puede hablar, doctora Ana? ya, sí, el histograma tiene más información, solo que aquí solo coloqué esta parte, pero aquí estos puntitos, por ejemplo, estos puntos en color blanco nos indican los otros participantes que usaron nuestro mismo método.
Esta franja más oscura, igual, los participantes o la frecuencia de las personas, los laboratorios que usaron nuestro método, y esta franja más clara es ya todos los participantes que usaron todos los métodos. Y entonces los resultados inadecuados son los que caen en esta franja blanca. Perdón, adecuados. Adecuados son los de la franja blanca y los que salen en esta franja lila ya son los resultados inadecuados. Y algo interesante que nosotros tenemos un rango en el informe de evaluación, tenemos un rango. Si nos venimos aquí al histograma, ese rango se va fragmentando. Por ejemplo, aquí tenemos de 4.8 a 5.24. Entonces ya el rango se va haciendo más pequeño y si nosotros podemos llegar al rango del centro, es que estamos más cerca de la media. Ok. Gracias, doctora Ana. Una otra pregunta que quizá conecta con lo que fue hablado de frecuencia adelante. En Controlab se envían tres ensayos en algunos programas, tres muestras, en algunos programas de control externo. Sí, creo que es conectado con lo que nos hace. Si uno de ellos sale fuera de los valores esperados y los otros dos están conforme, eh, ¿aplicaría evaluar el impacto clínico? ¿Cómo se hace con un caso como este, por ejemplo? Ahí vemos la concentración. ¿Qué concentración? ¿En qué concentración? Me gusta mucho la concentración porque es algo que muchas veces no le damos la importancia y es importante. Entonces, el ensayo de aptitud no son 3 muestras y nos ingresaron las 3, no. Eso es lo bueno, Controlab nos da distintas concentraciones, ¿no? Entonces, ¿en qué concentración se nos salió? Entonces, si esa concentración afecta, por ejemplo, si es una concentración normal, una TSH es de 2, no le va a afectar al paciente. Pero si es una concentración de 4, 5, de 5 y nos dio alto, ahí sí estamos lanzando puro hipotiroidismo subclínico. Ahí sí le va a afectar al paciente. Entonces vamos a ver nuestro control interno, cómo se comportó en la concentración que se salió nuestro ensayo de aptitud. Entonces, siempre hagamos ese análisis, ¿no? Ensayo de aptitud, control interno y cómo ese valor, cómo esa concentración va a afectar a nuestro paciente. Excelente. Una otra pregunta, ahora no es exactamente acerca de control. Buenas tardes, hablo de los suplementos que el paciente puede tomar. La pregunta es, ¿ayuda en algo el decir al paciente que el día de su examen de laboratorio no tome ningún suplemento o vitaminas? Eso hay que, primero el médico, ¿no? Si el médico no indica nada, entonces sí le podríamos decir para evitar cualquier interferencia que evite o que le tomemos la muestra y después tome su vitamina, su suplemento. Por el tema, como les digo, de la biotina, que ahorita está metida en muchos suplementos para el cabello, para las uñas. Entonces, a veces el paciente no sabe. Obviamente, ellos dicen, no tomo medicamento, solo un suplemento, que ellos no lo ven como medicamento. Entonces, si es posible, si el médico no ha dado otra indicación, sí sería bueno que tomemos la muestra y luego ya tomar el medicamento. Pero si el médico dice que tiene que tomar, ahí no podemos ir en contra del médico. Lo que sí podemos hacer, o yo siempre hago, sugiero, es colocar ahí en la observación, el paciente tomó tal medicamento, ¿no? Entonces ya para informarle al médico qué es lo que puede haber alterado el resultado, ¿no? Eso. Excelente. Bueno, tuvimos un buen número de preguntas. Yo creo que el tema fue muy bien trabajado en la clase. Yo quiero decir que si hay preguntas, si ustedes tienen dudas posteriores, ustedes pueden escribir para nosotros también, que compartimos con doctora Ana para estas dudas que tengan. La grabación estará disponible más adelante junto con el correo electrónico del certificado. Recuerdo otra vez, para revisar en su carpeta de correo no deseado el spam, porque por veces las comunicaciones sobre el certificado podrían reenviarse a esta carpeta. ¿Ok? Otra vez más, dudas,
preguntas, es solo hacer contacto con nosotros, o doctora Ana informó su mail. Entonces, cualquier duda es solo escribir. Giovanna, no sé si levantó la mano, se estaba con palmitas. No sé si es esto, ¿quiere hablar o era palmas? Creo que era así. Gracias, gracias a todos realmente por su tiempo. Gracias por su tiempo, por su presencia. Y nuevamente, gracias, doctor Poloni, que gracias a usted fue posible esta reunión. Un gusto enorme, doctora Ana. Como yo mencioné, la clase en el simposio fue excelente, la clase de hoy también muy bueno, muy bueno. Es muy didáctico para entender cómo la importancia de buenas prácticas, la conexión entre control interno y control externo, cómo uno está conectado con el otro, cómo utilizar las herramientas que están disponibles para una adecuada evaluación y comprensión de cómo está la performance de los testes de hormonas, pero esta clase se aplica a todo. Yo veo como que un ejemplo de buen trabajo en el laboratorio, con control interno, control externo, buenas prácticas, se puede aplicar a todo, es magnífico. Muchísimas gracias. Gracias y cualquier duda, ahí les dejé mi número, no hay problema, me escriben. Con gusto. Excelente, excelente. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Estén atentos a las publicaciones de Controlab para ingresar con nosotros en otras clases. Muchas gracias.